pasamos a la penúltima intervención. Doy paso a Perla Olivia Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y la Información de la Universidad Autónoma de México. Perla Olivia nos va a presentar una comunicación con el tema Problemas asociados a la preservación de música de pueblos originarios en México en archivos de investigación científica. Perla Olivia Rodríguez es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Fue distinguida como embajadora para América Latina en la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, IASA. Coordina la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Fue subdirectora de producción en Radio Educación y coordinó el Laboratorio de Experimentación Artística y Sonora, LEAS. Contribuyó a la organización de la conferencia anual de IASA realizada en México en 2006. Coordinó el Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales de 2001 a 2013 y participó en 2015 en el Congreso Internacional de Archivos Digitales organizados en la UAM. Contribuyó en la fundación de la Fonoteca Nacional de México y en esta institución fue directora de promoción y difusión del sonido entre 1908 a 1913. Doy la palabra a Perla Olivia Rodríguez. Muchísimas gracias por aceptar la participación en este encuentro. Gracias Teresa. Un cordial saludo desde México a todos los colegas iberoamericanos. Realmente estoy muy emocionada de participar en este foro y bueno, con todas las presentaciones que han precedido, pues siempre con el ánimo de compartir y de escuchar qué es lo que está pasando en términos de la preservación del patrimonio sonoro en estos momentos críticos. Por ello, este foro me parece especialmente importante porque aun cuando de alguna manera se han paralizado nuestras instituciones, en las comunidades que trabajamos a favor de la memoria sonora y audiovisual seguimos trabajando. Gracias por su tiempo. Yo titulé esta presentación como una serie de problemas porque realmente lo que este tiempo nos depara es precisamente una búsqueda de alternativas. Querámoslo o no, estamos cambiando y ese cambio yo percibo que puede ser muy benéfico, sobre todo para las instituciones de la memoria. Para iniciar esta presentación, yo quisiera recordar, porque seguramente esto es una información que muchos de nosotros conocemos, que tenemos ante nosotros un riesgo de pérdida de las lenguas originarias en el mundo. Se estima que cuando termine este siglo, al menos la mitad de las lenguas que se hablan en el mundo van a desaparecer. Pero especialmente esta desaparición va a afectar a las lenguas de los pueblos originarios. Hay un mayor riesgo de pérdida de las lenguas que hablan las comunidades indígenas. Pero cuando se pierde una lengua, no se pierde solamente la sonoridad del habla cotidiana. Se pierde toda una cosmovisión, los testimonios, las historias, las leyendas, los cantos, la música y las danzas. Y el silenciar una cultura es una pérdida irremediable para este concepto tan manido en la era contemporánea, que es la diversidad cultural de un país y del mundo. Frente a este problema, los países que tenemos lenguas originarias, que tenemos una riqueza, una diversidad cultural, como es el caso de México a través de sus pueblos originarios, hemos emprendido como países dos líneas básicas de acción. La primera es tratar de incentivar la educación bicultural, es decir, que la educación se dicte en español y en la lengua originaria. Esta acción prevalece en las comunidades indígenas, sin embargo, es insuficiente. Cada día hay menos hablantes de lenguas originarias en México. Esa es una cruda realidad. Hay comunidades indígenas donde hay 1 o 2 hablantes.
La otra gran medida que se ha recomendado por parte de la UNESCO y de las instituciones que están conscientes de este grave problema es la documentación, es decir, el registro de estas expresiones sonoras que he mencionado a partir de la grabación y de el documentar la expresión sonora, musical, artística, cultural de estos pueblos originarios. Y me centraré precisamente en esta segunda acción porque el registro sonoro en México no es un trabajo reciente. Las primeras grabaciones sonoras que hemos considerado incunables sonoros es un término que yo trataba de usar, pero siempre con cuidado para no cometer algún error, además con tantas especialistas en la materia, pero afortunadamente sé que mis colegas de la Biblioteca Nacional de España utilizan este término, cosa que me da muchísimo gusto, porque hablar del incunable sonoro es hablar de esas primeras grabaciones sonoras que existen en nuestros países y que muy pocas veces nosotros podemos identificar con claridad. Y muchas de estas grabaciones sonoras incunables corresponden precisamente a registros de los pueblos originarios de nuestros países. Y en el caso de México, los incunables sonoros los realizaron dos investigadores extranjeros, uno noruego, Carl Lumholtz, y otro austriaco o alemán, Konrad Theodor Preuss, que estuvieron haciendo levantamiento sonoro en México desde finales del siglo XIX. Esas grabaciones sonoras no se guardan en archivos ni tampoco en bibliotecas de México. Las grabaciones, los originales, se conservan en museos de Europa y de Estados Unidos. La cruda realidad, no solo de México. Es importante señalar que un poco más les hablaré del trabajo que tengo el gusto de desarrollar en la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, pero hay un común denominador en muchos países latinoamericanos. Y es que los primeros documentos sonoros lamentablemente no están en nuestros países, están en el extranjero. Pero esta es la razón de esto tiene que ver porque fue hasta la década de los años 70 del siglo pasado que se crearon en nuestros países las primeras instituciones de la memoria. Concretamente en México, las primeras grabaciones musicales, cantos tradicionales, rituales y palabras de los pueblos originarios o propiciaron la creación de las primeras fonotecas, que fueron la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fonoteca del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahora INPI. Estas grabaciones fueron resultado del trabajo comprometido de antropólogos, de etnólogos, de etnomusicólogos, tanto extranjeros como mexicanos. Ya en ese entonces ya había mexicanos que se dieron a la tarea de documentar esta riqueza y diversidad cultural que guardan los pueblos originarios en México. Y este dato es importante porque justo el origen de las fonotecas en el mundo también proviene del trabajo de investigación científica. De ahí que la creación de la Phonogram Archive, como nosotros sabemos en Austria, tenga esos antecedentes. Entonces, lo mismo pasó en México, es decir, que en México las fonotecas como instituciones que protegen la memoria sonora de este país tienen poco más de medio siglo de existencia. Por lo tanto, los registros sonoros que se presentan no tienen la antigüedad que tiene la grabación sonora, los orígenes de la grabación sonora. Esto es una realidad. Esto es una realidad con la que tenemos nosotros que avanzar en términos de la protección del patrimonio sonoro.
Primero, porque es importante saber cuáles son esos incunables sonoros, pero por otra parte también es importante saber dónde están las condiciones de riesgo de toda esta memoria sonora que se ha podido guardar desde hace más de medio siglo, en el caso concreto de México. Siguiendo con esta exposición, sabemos que la producción de documentos sonoros proviene de diferentes actores, ¿verdad? La radio, por supuesto, las instituciones públicas, la industria fonográfica, ¿verdad? La industria discográfica y los investigadores. Y sobre los investigadores me centraré. Las universidades, los centros de investigación, los institutos de investigación de diferentes disciplinas humanísticas y sociales generan una gran cantidad de contenidos sonoros, de grabaciones que son únicas, que no están editadas y que poco a poco, quizá ellos sin darse cuenta, van construyendo parte de la herencia sonora en el caso concreto de México. Estas grabaciones durante mucho tiempo se acumulan y se quedan en el escritorio del investigador o en el mejor de los casos se entregan a la biblioteca como parte del depósito legal o a la biblioteca de bibliotecas diferentes de las universidades para su resguardo. Sin embargo, la realidad de este tipo de herencia que nosotros resguardamos es que no existen herramientas para su preservación. Y una variable que es muy importante señalar hasta aquí es que si bien en el ámbito analógico, es decir, con toda la tecnología que permitía grabar en cassette, de cintas de carrete abierto, en alambre, en cintas magnéticas, ¿verdad? Era imposible tener condiciones adecuadas para tener bóvedas de almacenamiento. En el ámbito digital, donde se genera una amplia gama de documentos de origen digital, se producen más documentos y su preservación es muy complicada. Este contexto nos pone en una coyuntura porque sabemos, se ha señalado desde el año 2015, que se van a poder digitalizar todas las grabaciones que se han hecho en cintas magnetofónicas hasta el año 2015, hasta el año 2025, ¿verdad? Entonces, en América Latina, pues bueno, sabemos hoy, gracias a algunas investigaciones que nosotros hemos podido trabajar dentro de esta red que coordino, que realmente tenemos una herencia muy vasta que se ha grabado en cintas magnetofónicas, pero que está en alto riesgo de pérdida, porque la digitalización en 4 años va a ser una tarea complicadísima. Pero además de ese gran reto que existe, día a día se generan objetos de origen digital. Y esto significa que el riesgo de pérdida mayor lo vamos a poder expresar claramente en los próximos años con estos objetos de origen digital. Y en este contexto, en donde nosotros tenemos que digitalizar lo que está en cintas magnetofónicas y proteger lo que está en origen digital, es que nos encontramos en medio de una pandemia. Una pandemia que claramente va a afectar a la preservación de nuestro patrimonio sonoro en general y de nuestro patrimonio musical concretamente. En el caso concreto de México ya hay algunos efectos muy claros que tienen que ver con el recorte presupuestal. Hay un recorte presupuestal que se está aplicando a nivel federal y que afecta a todas las instituciones. Y es comprensible si sabemos que en este momento la prioridad es, por supuesto, la salud. Sin embargo, corremos el riesgo de que esa parte que nos representa a través de los sonidos se pierda o simplemente no se puedan digitalizar las colecciones analógicas que tienen que ser digitalizadas, que los pocos proyectos
de instalación de herramientas de preservación digital queden inconclusos porque hay una carencia de archivos digitales, de herramientas para la preservación digital, tanto de lo que se ha digitalizado como de los objetos de origen digital, porque además de esto hay una falta de directrices, es decir, de lineamientos, que en el caso de la música de los pueblos indígenas nos indiquen claramente la autoría intelectual y los derechos morales y patrimoniales que tienen los compositores e intérpretes indígenas y, en pocas palabras, porque en este momento la preservación no es una prioridad. Entonces, cuando yo recibí la invitación para participar en este foro, pues sí, me puse a reflexionar realmente cuáles son esos grandes problemas que afectarían a los proyectos de salvaguarda de las lenguas originarias. Y yo identifico estos cuatro grandes factores que estamos viendo de manera tangible y que seguramente si no tomamos las acciones conducentes, claras y coherentes, la pérdida de nuestro patrimonio después de la pandemia, yo estimo que va a ser muy, muy alarmante. En el caso concreto de la música que se graba por parte de los investigadores de ciencias humanas y de ciencias sociales, concretamente en México, los investigadores que yo conozco que trabajan en la UNAM, consideramos que tendríamos que hacer una búsqueda de opciones, de alternativas, y algunas de esas que quiero compartir con ustedes son estas que ahora enumero. Primero que otra cosa, la colaboración científica y profesional me parece fundamental. Y en ese sentido, bueno, todo el trabajo que realizamos en la red, este tipo de conferencias, de encuentros que ahora son en español y que está proponiendo la IALM, a mí me parecen fundamentales, porque a partir de ese conocimiento compartido, de esas experiencias, de las iniciativas, se generan nuevas ideas, se generan nuevas propuestas de colaboración que son necesarias ahora más que nunca. Ese es el primer punto. Otro aspecto que es fundamental y que también tiene que ver con este tipo de opciones, de este tipo de reuniones a las que estamos asistiendo, es dar visibilidad a nuestros archivos y bibliotecas. No podemos seguir en el ocultos, ¿verdad? Porque si no, no se sabe que existen los archivos sonoros y audiovisuales. Y en este sentido, yo quisiera compartir con ustedes, nosotros estamos haciendo justo en la red un observatorio, creo que ya lo pueden ver, donde queremos identificar justo bibliotecas, museos, centros de investigación, centros de documentación musical, con la idea precisamente de dar visibilidad a todo este rico patrimonio sonoro y audiovisual. Yo creo que es muy, muy, muy importante dar esta visibilidad y dejar ver que existen estas instituciones de la memoria que resguardan este importante patrimonio. Después, también creo que es muy importante que al interior de nuestras instituciones, realmente tengamos claro cuantitativa y cualitativamente qué tipo de materiales existen. Es decir, la identificación y la información que nos permita priorizar la selección para la digitalización y para la preservación. Porque algo es claro, no vamos a poder digitalizar todo. Y eso realmente es muy lamentable porque probablemente perdamos, y esas son estimaciones bastante contundentes. Yo creo que en América Latina corremos el riesgo de perder más del 50% del patrimonio sonoro de lo que se pueda preservar en el futuro. Y
Y esto porque no conocemos ni siquiera, no tenemos inventarios en archivos, en museos, en bibliotecas contundentes para saber qué existe, en qué soportes, de qué antigüedad, que estén correctamente identificados. Entonces, tenemos que generar estrategias justo para priorizar esa salvaguarda. El siguiente aspecto que yo creo que es muy importante es comenzar a probar y a usar herramientas para la creación de archivos digitales como plataformas de preservación digital con el open source. Lamentablemente, con el recorte presupuestal que tenemos concretamente en el caso de México, pues el hecho de pensar en plataformas propietarias es muy difícil porque no se pueden pagar los mantenimientos. Y esto es una limitante cuando tú decides apostar por una empresa y luego no puedes pagar el mantenimiento, pones en riesgo el patrimonio que ya tienes preservado en estas plataformas digitales. Y en ese sentido, en el marco del trabajo que nosotros realizamos en la universidad, estamos trabajando precisamente en el uso de probar herramientas de open source. Y sabemos que hay muchas herramientas. Yo tenía por aquí preparada alguna, pero no está disponible. Bueno, nosotros estamos trabajando con Telemeta. Es un open source francés que se usa en el Centro de Investigación Etnomusicológica de Francia. Estamos ahora en la versión de prueba y esperamos, traduciendo ya todo el manual para la instalación. Este es un software pensado para la preservación de contenidos de pueblos originarios, de grabaciones musicales. Está muy pensado para la música porque incluso se pueden indizar todos los instrumentos musicales y está pensado para visibilizar el sonido, es decir, darle diferentes las frecuencias para marcar en diferentes momentos el sonido. Y estamos probando y estamos tratando de, en los próximos meses, dar precisamente un curso en acceso abierto para aprovechar estas sinergias que nos trae la pandemia. Para quienes quieran usarlo, sabemos que hay otros, se puede generar herramientas de preservación en DSpace, hay Atom, etcétera. Hay muchísimos software, pero una de las cosas que yo creo que es fundamental, independientemente del software que elijamos para la gestión de objetos digitales, es que sean interoperables y que se preserve en formatos de preservación sin compresión. Entonces, eso es una condición fundamental. No podemos casarnos con una sola plataforma. Nuestra necesidad es seguir migrando, pero que tengamos esa seguridad de que cuando cambiemos de plataforma, si así lo decidimos, tenga esas dos condiciones básicas. Y la última acción en la que creo que también podemos trabajar en estos tiempos es en establecer claramente protocolos y principios éticos para el respeto de los derechos de autor y los derechos comunitarios de los músicos indígenas. Yo sé que como investigadores nosotros queremos registrar todas las manifestaciones de pueblos originarios, pero muchas veces confundimos este trabajo con los límites de la autoría intelectual. Entonces, yo creo que ese respeto es fundamental y cada vez más cuando se hacen registros de pueblos originarios, sobre todo de los músicos de nuestros países, es importante pedir la autorización a los músicos y pedir y respetar, por supuesto, derechos patrimoniales y morales y pedir los derechos comunitarios. En el caso concreto de la UNAM, nosotros tenemos un proyecto, trabajamos con una comunidad que es Echerán, en Michoacán, y para poder crear el archivo digital pedimos primero que todo pues el permiso a la comunidad. Ellos son una comunidad autónoma y que es muy diferente de otras comunidades en México, pero ellos deciden realmente lo que la comunidad quiere que se haga. Entonces, yo creo que esquemas de esta naturaleza son fundamentales para seguir avanzando
en la preservación de la memoria de nuestros pueblos originarios y concretamente de la música, porque sabemos que como esta es una arena poco clara, pues siempre se reutilizan indistintamente en medios públicos y en medios privados las músicas de los pueblos originarios sin siquiera dar el crédito, ya no digamos una contribución económica por usar estas sonoridades. Entonces, yo creo que estas alternativas que he puesto en esta última lámina, pues son acciones muy contundentes que podemos empezar o dar continuidad desde nuestras instituciones, desde nuestra casa, porque todos estamos recluidos en casa, y trabajar de forma colaborativa. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Gracias a María de Jesús y a Teresa por esta invitación. Realmente estoy muy honrada de estar en esta presentación. Muchas gracias. Enhorabuena, Perla Olivia. Un descubrimiento de todo el gran trabajo que estáis haciendo en la red. Creo que has dicho una frase importantísima: no se debe silenciar la cultura. Esa es nuestra labor, que no se silencie, y que la cultura no es solo el patrimonio en papel, la importancia del patrimonio sonoro y audiovisual y la gran labor que se está haciendo en Iberoamérica respetando ese patrimonio con Ibermemoria sonora y audiovisual y otros proyectos. Y desde luego la importancia que los documentalistas musicales, bibliotecarios y archiveros estamos dando a las grabaciones de campo. En España, supongo que sabes que hubo una jornada especializada llevada a cabo por la Comisión de Sonoros, aquí está María Jesús López Lorenzo, que tanto ella y José Luis Maire de la Fundación Juan March organizaron un encuentro importantísimo sobre la ética y derechos de autor en el patrimonio etnomusicológico y las grabaciones de campo y la importancia de preservar ese patrimonio. Enhorabuena por el proyecto de digitalización, porque es importantísimo preservar y conservar y tener mucho cuidado con las especificaciones técnicas de todo ese material que se digitaliza. Y respecto a la digitalización de papel y el sonoro, ya estamos llegando a otros campos, ¿no? Y ya no solo se digitaliza, sino también estamos llegando al punto de la reutilización, ¿no? La reutilización y los proyectos de reutilización de contenidos, del Open Access, de toda la documentación que se digitaliza y los datos abiertos que todo eso genera. O sea, todo lo que se está haciendo por los centros, archivos, centros de documentación y bibliotecas está generando un conocimiento más allá, ¿no? Y es una labor también importantísima a nivel internacional y dentro del patrimonio iberoamericano, ¿no? Y enhorabuena de nuevo, Perla Olivia. Y para terminar...